Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Jai Gaura Hari Bo. Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Paramahansa Prabhupada, Karya Ashtotar Shri Srimad
Asi Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahansa Privraj Vicharya Ashtotara Shata Shishimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Prabhupada ki Ananta Kuti Vaishnava Vindi ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivashari Gaur Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Krishna Gopavina Shamakunda Radha Kunde Giri Govardhan ki Vrindavan Dham ki Mayapur Dham ki Gangamai ki Yamunamai ki Tulsi Devi ki Sri Devi ki Samaveta Bhaktivinoda ki Shri Harinam Sankirtan ki Harihat Miranga ki Dai Gaur Premanandi Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Shri Krishna. Bienvenidos todos a la clase Bhagavad Gita. Y hoy vamos a hablar del capítulo 12. Tengo un interés especial en el capítulo 12, aparte de que es maravilloso, glorificando el servicio devocional, pero en diciembre, del día de Navidad, voy a dar una conferencia sobre el capítulo 12 a un muy gran público en la India. Y tiene que hablar 2 Mayavadis antes que yo, entonces me parece interesante. Yo tengo que dar la conclusión, pero por lo menos dejaron a mí al final para que yo pueda tratar de explicarlo mejor. Entonces ya voy a leer varios versos en esos días del capítulo 12 para ir adiestrándome. Entonces, capítulo 12 de Srimad Bhagavad Gita, texto número 2. A ver cómo está la memoria. Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Maya Veshya Mano Yemam Maya Veshya Mano Yemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetas Sadaya Parayopetas Teme Yukta Tamamata Shri Bhagavanu Vacha Maya Veshya Mano Yemam Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetas Teme Yukta Tamamata Bien. Están desafiando el efecto de Kali Yuga. Shri Bhagavanu Vacha, la suprema personalidad de Dios dijo. La suprema personalidad de Dios dijo. Mai en mí, Avesha, fijando, Mana, la mente, Ye, aquellos que, Mam, mi, Nitya, siempre, Yukta, ocupado, Upasate, adora, Shraddhaya, con fe, Paraya, trascendental, Upeta, se dedican, ellos, me, por mí, Yukta Tama, los más perfectos en el yoga, Mata, considero. Traducción y significado por Srila Prabhupada. La suprema personalidad de Dios dijo: aquellos que fijan la mente en mí, en mi forma personal,
y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, yo considero que son los más perfectos. ¿Pueden repetir, por favor? La Suprema Personalidad de Dios dijo: La Suprema Personalidad de Dios dijo: aquellos que fijan la mente en mi forma personal aquellos que fijan la mente en mi forma personal y siempre se dedican a adorarme y siempre se dedican a adorarme con una gran fe trascendental, con una gran fe trascendental, yo considero que son yo considero que son de los más perfectos. de los más perfectos. Significado. En respuesta a la pregunta de Arjuna, Krishna dice claramente que aquel que se concentra en su forma personal y lo adora a él con fe y devoción, se considera que es sumamente perfecto en lo que respecta al yoga. Om Jnanati Brahmesya Viranjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakatam Ahyam Darati Svapadantiham. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshasarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Shri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Panchakapatarubhyascha Kripasindhubhyevacha Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hay más en el significado, pero paré aquí porque Srila Prabhupada dice en respuesta a la pregunta de Arjuna. Entonces vamos a revisar cuál es la pregunta de Arjuna. Arjuna preguntó: entre aquellos que siempre están debidamente dedicados a tu servicio devocional y aquellos que adoran el Brahman impersonal, lo no manifestado, a quienes se considera que son más perfectos. Entonces esa es la pregunta. En otras palabras, ¿cuál es el mejor camino? ¿El camino impersonal o el camino personal? Ese es lo que se trata de ese capítulo, y Krishna establece que sirviéndolo personalmente, en diferentes formas, del más completo hasta el más removido, pero todo está hecho como dice más adelante, Vedaishtasai Vayad Ahameva Vedyo, que todos los Vedas son para indicar a mí. Y por otro lado, Traigunya Vishaya Vedanis Traigunya Bhavarjuna, que Krishna dice, tenga mucho cuidado con los Vedas. Por ejemplo, cuando Chaitanya Mahaprabhu está empezando su prédica, y un día él había escuchado muchas críticas de los brahmanas, que estaban muy en contra de él, muy en contra de su forma de predicar, porque todo era gratis, entonces ya estaba arruinando el negocio brahmínico, así de cobrar para ese mantra, esa cosa, otra cosa. Una vez Srila Prabhupada escribió una carta diciendo: los devotos no deben hacer ninguna ganancia así de otros Vaishnavas, pero para dar un servicio, como por ejemplo tenemos devotos que proveen cosas de la India, algo así, debe ser lo mínimo. Prabhupada dijo. Entonces, pero aquí en este
consideración, servicio devocional, de cualquier forma, es mejor que cualquier otra cosa. Entonces, Krishna dice aquí, ¿no?, que respondiendo a Arjuna, desde inmediato, Maya Avesha Mano Yeham, ¿no?, Avesha, fijando, y Srila Prabhupada lo traduce en su verso, porque también es otro significado de Avesha, su forma, ¿no?, su forma personal de Shyam Sundar, ¿no? Esa es la mejor forma de todas las formas. Yam Shyama Sundaram Achintya Guna Swarupa, como dice el Señor Brahma, que mejor adorar a Krishna en esa forma de Shyama Sundar. Entonces Srila Prabhupada y Krishna está estableciendo eso, aunque no dice aquí Shyama Sundar, todos nuestros acharyas y Srila Prabhupada también. Esa es la mejor forma. La forma de Krishna, mismo en Dwarka, porque obviamente es Krishna en Dwarka hablando, todavía tiene su forma de Shyam Sundar. En el capítulo anterior, Arjuna pidió, por favor, muéstrame de nuevo tu forma de 4 brazos. Y indirectamente dijo después, y mejor todavía tu forma de 2 brazos, Shyam Sundar. Aunque Shyam Sundar generalmente tiene flauta, pero también la forma de Krishna en Dwarka es la misma forma sin flauta. A veces tiene 4 brazos, a veces tiene 2. ¿No? Y algunos devotos también ven a Krishna en Dwarka con 4 brazos y otros con 2, según su fe. Krishna tiene esa potencia. Nosotros no. Nosotros también podemos hacer eso, ¿no? Hasta cierto punto, de una forma muy limitada. Podemos vestirnos muy formalmente o muy casual, ¿no?, cuando estamos con amigos, si tiene que buscar un empleo o algo así, tiene que muchas diferentes formas, pero Krishna puede hacerlo simultáneamente. Esa es la potencia de Krishna. Entonces, la respuesta es, ¿no?, que mejor la forma personal. Después, Nitya Yukta Upasate. ¿Por qué? Porque en esta forma uno está seguro. En la forma impersonal, como dice en el Bhagavatam, ¿no?, Avruya Kuchtrena Param Param Tata. Después de mucho gran esfuerzo, ¿no?, de llegar, mucho esfuerzo. Claro que los Mayavaris hoy en día no son tal vez tan capacitados, pero los verdaderos Mayavaris, por ejemplo, en el comienzo del 5º canto del Srimad Bhagavatam, dice que todas las personas que siguen el proceso de llegar hacia Krishna, ¿no?, entonces ellos están en el mejor camino. Mismo los impersonalistas están entre los trascendentalistas, pero su camino no es mejor, porque no es Nitya Yukta. No, uno no está eternamente vinculado con Krishna. Uno está en el Brahman, o uno está en su energía. Patantero Yusmanagraha, que uno, sin el refugio de los pies del loto de Krishna, uno puede caer de nuevo. Entonces Chaitanya Mahaprabhu estaba andando, y después estaba un poco molesto, ¿no?, con los brahmanes. Y después vio una persona, vio unos puercos, y empezó a decir, Varaha, 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 y corrió dentro de la casa de Murari Gupta, y fue hasta el altar, y había una jarra de barro grande de agua, y lo tomó y puso así, y después tomó la forma de Varaha, y esa era como la tierra. Entonces Murari Gupta, ¿no?, hasta ese momento la única persona a quien Chaitanya Mahaprabhu había revelado su forma como la persona suprema. Todo el mundo estaba muy atraído a él,
pero nadie sabía exactamente quién era, ¿no? Él recién había llegado totalmente inmerso en el proceso de Bhakti, que era una transformación maravillosa para los devotos. Y sabían que era muy especial, pero no sabían todavía que era la Suprema Personalidad de Dios. Aunque era muy difícil de esconder. En algún momento, por ejemplo, cuando él estaba tomando prasada en la casa de Advaita Acharya, después de tomar sannyas, el Advaita Acharya puso como 100 diferentes potes de sabji enfrente de él. Él dijo, yo soy un sannyasi y no puedo comer todo esto. Y Advaita dijo, no, deja tu no, como decir, tu engaño. ¿No? Yo sé que en Jagannath Puri tú tomas 54 ofrendas por día. No, eso no es nada para ti. Inclusive cuando Advaita Acharya fue a Jagannath Puri y tenía una residencia, él invitó a Chaitanya Mahaprabhu para tomar señal, para tomar prasada. Y después, entonces, y él quería hacer lo mismo que hizo en su casa, en Navadvip. Pero estaba preocupado que va a venir con otros sannyasis. Y si viene con otros sannyasis, nada más va a hacer así. Okay, ya, ¿no? Entonces, de repente empezó una gran tormenta, ¿no? Lluvia, viento, como totalmente fuera de la época. Y después Mahaprabhu, pero en todas partes los sannyasis estaban, no vamos a poder ir, qué lástima, no vamos a insultar, pero solamente Mahaprabhu tenía sol, ¿no? Y todo, fue caminando, llegó, y después, claro que Chaitanya Mahaprabhu sabía lo que estaba pasando. Él dijo, él vio como todo el piso lleno de preparaciones, y se sentó y sonrió y dijo, Advaita, me parece que has estado adorando a Indra últimamente, ¿no? Porque él hizo una oración a Indra, por favor ayúdame, yo quiero invitarle aquí que tome buen prasada, ¿no? Entonces, si viene con los sannyasis va a ponerse muy estricto. Entonces, así, bueno, ese es otro tema. Pero entonces, él dijo a Murari Gupta, por favor, ¿no? Glorifícame, ¿no? Murari estaba, ¿cómo yo voy a poder glorificar si los Vedas ni siquiera llegan a glorificarte adecuadamente? Él dijo, no, ni me hable de los Vedas. No. Los Vedas, hay un sannyasi en Varanasi que se llama, no recuerdo si dijo el nombre o no, pero creo que sí, dijo Prakashananda. Y él está, a través de los Vedas, está cortando mi cabeza, mis brazos y mis piernas, ¿no? En otras palabras, está predicando Mayavad. Entonces, tú simplemente me glorificas, y con su mirada apoderó Murari Gupta, empezó a glorificar Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, los Vedas, por un lado, ¿no? Krishna dice, yo soy la meta de los Vedas, pero por otro lado, él dice a Arjuna, cuidado con los Vedas, porque los Vedas hablan principalmente de las tres modalidades, ¿no? Así solamente los Brahmanas, los Upanishads en los Vedas y Vedanta hablan de Krishna, de adorar a Krishna. Entonces, por eso Krishna aquí dice Nitya Yukta Upasate, que uno, a través de ese proceso, no hay posibilidad que tú puedes caer, que tú puedes desviarte, ¿no? Cualquier otro proceso puedes hacerlo. Y después dice Shraddhaya Paraya Upetas, cuando con gran fe uno se ocupa en con el máximo grado de fe, la máxima manifestación de fe, cuando uno se ocupa en ese proceso de adorarme como la persona suprema, entonces es lo máximo.
Entonces mi opinión es, ¿no? Te me yukta tama mataha. Mi opinión es que ese es el mejor proceso. Sin embargo, Arjuna, vamos a ver que él siga dudando. Claro que Arjuna no está dudando, sino está aclarando para nosotros. Porque el mundo es tan confuso, tantos desvíos, y que ese es antes de Kali Yuga. Por ejemplo, cuando Shukadeva Goswami habló del Bhagavatam, antes de hablar, él miró la audiencia, porque si uno va a hablar, uno tiene que ver qué audiencia es. Si vamos a hablar con estudiantes, vamos a hablar de una forma. Si vamos a hablar con gente de yoga, vamos a hablar de otra forma. Si vamos a hablar, mismo Srila Prabhupada, cuando él hablaba con estudiantes, hablaba con mucha lógica, muy poca, no citando tanto a Shastras, sino mucha lógica, muchos ejemplos. Entonces, él estaba estudiando la audiencia y la gran mayoría eran brahmavadis, ¿no? Yogis, ¿no? Muy pocos devotos. Mismo los devotos que estaban, como Vyasadeva, ¿no? Vyasadeva es una encarnación apoderada de Krishna, pero se ocupó en un proceso de yoga. Entonces él tenía que explicar el Bhagavatam con muchos detalles, que como Krishna aquí, en cada capítulo, él está dirigiéndose a una audiencia particular para cubrir todo. Entonces Shukadeva, imagínese el trabajo que tenía que hacer. Y por eso él tenía que explicar tantas cosas en el Bhagavatam acerca del tiempo, del universo, ¿no? Para que toda la audiencia esté satisfecha. Todo relacionado con Krishna. A veces alguien me preguntó el otro día, ¿por qué dice fulano descendió de fulano, descendió de fulano, descendió de fulano? ¿No? Yo expliqué, eso es para explicar la grandeza de Krishna o Ramachandra. ¿No? Por ejemplo, explicar que vienen de una alcurnia tan maravillosa, tan elevada, que esa es la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad de Dios no va a aparecer aquí en Bogotá, o no, así, en Panamá, o en otro lugar. Tiene que ser el mejor lugar, y también entre mejor, como el otro día hablamos de eso, de Puru. Puru, el hijo de Yayati, él aceptó la propuesta de su padre, es aceptar su vejez. Él dijo, mi única lamentación es que yo no pensé en eso. Tuve que preguntarme. Soy muy, ¿no? Así debemos ver que si queremos ser devotos de primera clase, como está recomendando aquí, ¿no? Entonces, debemos entender que tratar de anticipar lo que quiere el maestro espiritual, lo que quiere lo que quieren los Vaishnavas, lo que quiere Srila Prabhupada. ¿Y cómo vamos a saber esto? Escuchando constantemente. Entonces ahora Srila Prabhupada habla de esto. Para aquel que se encuentra en este plano de conciencia de Krishna, no hay actividades materiales, porque todo lo hace por Krishna. Entonces, muy importante. Ahora Srila Prabhupada va a dar algunos ejemplos. Todo lo que estamos haciendo, no importa qué es. Krishna es universal, más que universal. Universal es muy limitado para Krishna, ¿no? Es toda la existencia. Entonces, todo lo que, obviamente si Krishna es compasivo, especialmente en la forma de Chaitanya Mahaprabhu, Él va a facilitar nuestro servicio a Él desde cualquier posición. No, nadie está excluido. Y por eso Él dijo, Patram Pushpam Balam Toyam, yo me bhakta prayachati, ofreciendo las cosas más simples.
no hay ninguna cualificación que alguien no puede alcanzar. Pero hay muchas actitudes que prohíben el servicio devocional puro. Por ejemplo, en el cómo llevar a cabo actividades en diferentes modalidades. Él dice, Satvik Yadhyat Miki Shraddha, que la fe en la bondad es seguir un camino espiritual, ¿no? Y Karma Shraddha Turajasi. Y una persona en la modalidad de pasión que trabaja, ese tipo de fe está en la modalidad de pasión, ¿no? Y Tamasya Dharme Ya Shraddha. Y la modalidad de ignorancia quiere decir fe en todo lo que no tiene que ver con Krishna, con Dios. Y entonces, pero Matsevayam tu nirguna. Pero aquel que sirve a mí es trascendental, más allá de todas las modalidades. Entonces, eso es lo que Krishna está indicando aquí. Y luego él va a entrar en diferentes grados de fe, pero todo debe ser dedicado a Krishna, ¿no? Akama, moksha karma va, akarma, sarva karma va, moksha karma udaradi, tivrena bhakti yogena, tivrena bhakti. Si uno tiene muchos deseos, no tiene ningún deseo, o desea la liberación, o estar libre de sufrimiento o problemas, lo importante es adorar a Krishna con toda la fuerza, con toda la determinación que sea posible. Eso es lo más importante. Entonces, ahora Srila Prabhupada da algunos ejemplos. El devoto puro está ocupado constantemente. Ahora Srila Prabhupada, siendo muy pragmático, él va a dar algunos ejemplos de cómo un devoto puro está ocupado. A veces canta, bueno, sí, todo nos gusta, no es tanto problema. Pero ¿cómo es el canto de un devoto puro? Comparado con el canto de cuando estamos interesados en otras cosas. Entonces está hablando de cantar de tal forma que atrae a las personas a Krishna. Cuando ¿cómo se llama? Satyaraj Khan preguntó a Chaitanya Mahaprabhu, yo soy casado, tengo familia, tengo trabajo, ¿cómo una persona como yo puedo llegar a la perfección? Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo que Harinam Nirantara, ¿no? Cantar el Mahamantra incesantemente, Vaishnava Sevaya, y servir a los Vaishnavas. Ese es como. Entonces él preguntó, ¿qué es un Vaishnava? Y Mahaprabhu dijo que un Vaishnava es una persona que ha cantado el santo nombre aunque sea una vez. En otras palabras, Chaitanya Mahaprabhu estaba definiendo el neófito. Y su definición del neófito, cantar una vez, pero sin ofensas. Por lo menos en el plano de Ajamil, por lo menos. Y después el año siguiente preguntó la misma cosa, ¿qué es un Vaishnava? Después él describió el Madhyamadikari, aquel que siempre está cantando el santo nombre. Y el año siguiente preguntó lo mismo. Y después él dijo, ¿quién es un Vaishnava? Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, aquella persona, al verlo, uno quiere cantar el Mahamantra, como Srila Prabhupada. Yo estaba explicando el otro día que Srila Prabhupada hizo un programa en Atlanta, en Estados Unidos, y ese señor que el entrevistero, él era una persona
conocida de querer como cortar pedazos de la persona, no sé, derrotar sus argumentos, comprobar que es un farsante o que no sabe de lo que está hablando. Pero no, los devotos estaban seguros que Prabhupada puede, ¿no? Entonces empezó muy fuerte porque el hombre tenía un asiento al lado de su escritorio. Y los devotos vinieron, quitaron el asiento y pusieron el Vyasasana, ¿no? Entonces el hombre estaba más determinado. Se sentó en el Vyasasana como siempre, como y después preguntó, tratando de confundirlo, como, ¿por qué rapan la cabeza? Él dijo, es muy limpio. También en su ejército lo hacen, ¿no? Ok. Nos hizo una pregunta tras otra. Pero después Prabhupada era tan amistoso y tan dulce que al final el hombre dijo, cuando tú quieres venir aquí, no hay ningún problema, ¿no? Tú estás invitado siempre. Se fue fascinado. Otra vez los devotos en Miami, no fue con Prabhupada, pero acerca de Prabhupada y su movimiento y la importancia de distribuir prasada. Fueron a un programa de radio y los devotos estaban pensando, ese hombre es terrible, ¿no? Siempre él va a buscar todo lo malo que hemos hecho y va a enfatizarlo. Estaban con mucha ambigüedad de ¿lo hacemos o no lo hacemos? Sí, debemos hacerlo, ¿no? Entonces fueron como ellos hicieron una lista de todos los problemas que había tenido ISKCON y, ¿no? Con la respuesta perfecta, ¿no? Pasaron horas y horas y después llegaron ahí y él dijo, entonces su movimiento es una de las primeras religiones en el mundo, ¿verdad? Sí. Y en su movimiento ustedes se dedican a educar a las personas en el más elevado camino espiritual, ¿verdad? Sí. Y así, todo como media hora nada más hablaba de la maravilla de la conciencia de Krishna. Y después ya se acabó el programa. Y los otros preguntaron que generalmente usted es un poco diferente. ¿Qué pasó? Él dijo, bueno, es que cuando yo estuve en la Universidad de Florida, todos los días yo tomé prasada, ¿no? Así, con los devotos. Salvaron mi vida, yo no tenía dinero, nada, pero todos los días. Entonces así es la conciencia de Krishna. Entonces ahora a veces cantan, a veces oye hablar de Krishna, o lee libros acerca de Krishna. Prabhupada empezó con lo más elevado, después va, ¿no? A veces cocina prasada, ¿no? O va al mercado a comprarle algo a Krishna. Y a veces limpia el templo, o lava los platos, haga lo que haga. Él no deja que pase ni un solo momento sin consagrarle sus actividades a Krishna. Esa clase de acción está en un plano de samadhi total. Entonces aquí Srila Prabhupada está indicando que hay algo para todo el mundo que puede ser servicio devocional. Y la clave es Avyarta Kalatón, que no pierde ni un momento. No pierde ningún momento sin poder servir a Krishna. Eso es lo más importante, no importa. Y también, por ejemplo, una vez Satsarup Maharaj escribió a Prabhupada y diciendo, Prabhupada, yo ahora que tomé sannyas, yo creo que debo predicar. Los devotos estaban pidiéndole que algunos devotos se quejaron de que él está siempre predicando y así, algunas cosas, ¿no? Como básicas no suceden. Entonces él escribió a Prabhupada, pero yo pensé que como tomando sannyas yo debo nada más predicar, no ocuparme en otras cosas. Y Prabhupada escribió una carta famosa diciendo que yo
yo canto, yo predico, yo voy al banco, yo hago esto y otro y otro y otro, ¿no? Ese es el deber de un Vaishnava, ¿no? Entonces Prabhupada estaba diciendo, más allá de sannyasi, es Vaishnava. Y Vaishnava incluye todo el mundo. Y cualquiera de nosotros, con cualquier situación en la vida, cualquier posición, debemos estar ocupados en la actividad que más me agrada para satisfacer a Krishna, pero la clave aquí es Kirtaniya Sada Hari. Prabhupada dijo que Kirtan no solamente es cantar, sino Kirtan quiere decir todas las actividades, toda la bhajan. Bhajan, a veces nosotros pensamos que bhajan quiere decir sentarse con una armonía y mridanga, Hare Krishna, pero no, ese también es bhajan. Pero también lavar los platos es bhajan. Si mi conciencia está absorta en eso. Una vez un discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, él quería tomar señas, entonces él se acercó y preguntó si puedo tomar señas. Él dijo, sí, pero primero tienes que hacer servicio humilde. Entonces fue con el cocinero y dijo, yo quiero servir prasadam a los devotos. ¿Por qué? Porque el Guru Maharaj dijo que tengo que hacer un servicio humilde. Él dijo, ese no es un servicio humilde. Ese es muy elevado, de servir a todos los Vaishnavas. Hasta nuestro Guru Maharaj sirve a los Vaishnavas y los visitantes. Porque Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era famoso de que él no le gustaba mucho predicar a las masas, ¿no? Porque su idea era predicar a los líderes de la sociedad y así que la conciencia de Krishna entra en las personas que tienen influencia. Y Srila Prabhupada también tenía aunque Prabhupada también predicaba a las masas, pero más que él quería predicar a gente de influencia. Entonces, pero Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, en cada festival, él servía prasadam, hasta que no había nada. Él nunca tomaba, en un festival, nunca tomaba prasadam. Él distribuyó todo hasta que se acabó. O sea, entonces el cocinero dijo, humilde quiere decir laves las ollas, ¿no? Ese es humilde, lava el piso, ¿no? Entonces si quiere, entonces el devoto pensó, tal vez pregunta a otra persona, ¿no? él lo hizo y tomó señal, ¿no? Entonces Srila Prabhupada, cuando estaba hablando de Varnashram, él dijo que vamos a emplear el Varnashram. Algunos van a ser brahmanas, otros van a ser esto y otro, algunos van a ser sannyasis, otros van a ser otra cosa, ¿no? Pero un Vaishnava en cualquier momento está dispuesto de hacer cualquier servicio, ¿no? Y Prabhupada dijo, como yo, en el comienzo, yo simplemente estaba cocinando y limpiando. Ese era todos los hippies de Nueva York tenía Prabhupada ocupado en cocinar y limpiar, ¿no? Hasta Prabhupada tenía que limpiar el baño, imagínense, ¿no? Prabhupada limpiaba el baño, Prabhupada limpiaba el piso, Prabhupada cocinaba, y todos los jóvenes tomaban drogas, y después de como con hambre o con sueño llegaban al templo y Swamiji cocina muy bien. Inclusive la esposa de Sally Agarwal, la esposa de la persona que auspició su estadía, una vez que Prabhupada se fue a Nueva York, ella escribió una carta diciendo, Swamiji, ¿cuándo va a regresar a Butler? ¿No? Que nos hace falta aquí, porque usted cocina muy bien, ¿no? Entonces, así, pero Prabhupada nos mostró, ¿no? La vida de Prabhupada es un constante ejemplo de cómo uno puede ser un Vaishnava de primera clase, ¿no? Todo lo que hacía Prabhupada. Krishna arregló todo.
¿no? Como yo estaba comentando el otro día, Prabhupada esperó 11 años para tomar iniciación. A veces nosotros estamos muy ansiosos, quiero iniciarme, no. Prabhupada esperó 11 años. Prabhupada se casó. Prabhupada tenía la instrucción de su maestro espiritual de promover la conciencia de Krishna en inglés, en otras palabras, en el occidente. Pero Prabhupada muy responsablemente cuidó su familia, ¿no? Aunque él tenía, ¿no? Hay otro hermano espiritual de Prabhupada que dijo, yo estaba a punto de casarme, pero cuando yo encontré mi Guru Maharaj, yo pensé, pero mis padres insistieron y me casé. Pero después escuché mi Guru Maharaj de nuevo y decidí salir de la casa. O sea, había estado casado como una semana y se fue. Pero Prabhupada no dio ese ejemplo. Y mismo con su ejemplo hay muchos que hacen eso, ¿no? O sea, abandonan la familia, son irresponsables, ¿no? Pero Prabhupada dio el ejemplo para todo. Cómo ser un grihasta responsable. Cómo salir de la vida grihasta de una forma sistemática. Cómo estar seguro que la familia está bien una vez saliendo de ahí, ¿no? Sí, Prabhupada, todo, así su prédica, todo es todo un ejemplo perfecto, arreglado por Krishna para que cualquier devoto en este movimiento, en cualquier momento, en cualquier posición, sabe cómo servir a Krishna. Tiene un ejemplo perfecto, un ejemplo dorado de cómo ocuparme en un servicio para Krishna, pero aquí está la clave, aquí está el punto principal. Hay que estar absorto, ¿no? Y por eso Srila Prabhupada dice aquí, en el plano de Samadhi. Entonces, los de la bondad son los Jnani Yogis, buscando espiritualidad, ¿no? Pero no es servicio devocional puro. Esa es bondad. Karma Yogis son los trabajadores, las personas que trabajan en este mundo, pero responsablemente, según un sistema espiritual, religioso, védico. Y los Bhogi Yogis, ¿no? Así, los que la mayoría, la población principal del mundo, ellos adharma, ¿no? Ellos simplemente se dedican, pero tienen fe, ellos tienen plena fe, que eso es lo que hay que hacer. Muchas veces cuando yo hacía Sankirtan, yo preguntaba a la gente, ¿no? ¿Cuál es la meta de su vida? Como se sacudía un poco así. Okay. Cuidar mi familia, hacer dinero para el futuro. Y yo siempre decía, pero ¿cuál es la actividad del alma? Usted es un alma espiritual. Ese libro habla de cómo puede lograr la máxima felicidad. Y porque la gente no sabe qué es la meta de su vida. Eso es adharma. Pero la sociedad moderna, ¿cómo podemos ver? Estuvimos hablando de eso hoy. ¿Cómo influye hasta los devotos de actuar de una forma adhármica? De tanta influencia. Porque Srila Prabhupada dijo que entre los devotos, los acharyas, ¿no? Nuestra parampara son los acharyas. Y Prabhupada dijo, y Maya también tiene sus acharyas, ¿no? Los filósofos, los científicos, son apoderados, tienen una inteligencia muy grande y saben cómo ocupar la gente en el camino de adharma, ¿no? En el camino de materialismo. Y son tan expertos que captan, por lo menos periódicamente, capturan las mentes de los propios devotos, ¿no? Son muy expertos, especialmente ahora
yo leí un artículo que decía que la religión más popular hoy en día, ¿alguien sabe cuál es? La cienciología. ¿Mm? ¿Cienciología, Maharaj? No. Es lo que yo creo. No. Lo que yo creo. Esa es la religión más popular, ¿no? Sí, yo creo que. Entonces, así el mundo. Por eso Srila Prabhupada está utilizando este verso y este significado para indicar que ser devoto puro no es tan difícil. No es tan difícil. La única cosa que tiene que hacer, aunque sea la cosa más simple, pero hacerlo con totalmente absorto, ¿no? Cuando Srila Prabhupada empezó el esfuerzo de tener lo que decía cottage industry en Mayapur, ¿no? Que quiere decir hacer ropa. Prabhupada quería que nuestras comunidades tuvieran la capacidad de producir todo lo que necesitan de verdad. Entonces, ellos tenían algunas, ¿cómo se llama? Loom, ¿cómo se llama en español? Como... Esa cosa, Sí, telares. Telares, sí. Entonces, Prabhupada estaba inspeccionando y así estaban trabajando, ¿no? Y tenían música devocional y todo. Entonces un devoto dijo, pero Prabhupada no están cantando. Y Prabhupada dijo, esa es su canción, ¿no? Esa es su tallar las ropas, esa es su canción. Y otro devoto, un devoto maravilloso que vivía en Vrindavan, ¿cómo se llama? No recuerdo su nombre ahora. Ese devoto mayor que siempre cocinaba, el Raj Bhoga. Bhuvaneshwar. No, Bhuvaneshwar, antes de Bhuvaneshwar. No recuerdo su nombre, pero un viejito Brajbasi. Bueno, volvió Brajbasi, era de Delhi. Entonces, él era maravilloso, siempre estaba en la cocina. Entonces un día Srila Prabhupada estaba haciendo parikram y escuchó a él cantando. Y Prabhupada paró y escuchó y dijo, ¿quién está cantando? ¿No? Y dijeron, él. Y Prabhupada, el devoto dijo, pero no está cantando japa. Y Prabhupada dijo, ese es su japa, ¿no? Porque estaba absorto. Y siempre cuando no estaba cocinando, ¿qué hacía? Él se sentaba ahí con el charnamrita y daba charnamrita a todo el mundo, por horas y horas y horas. Pues regresaba a la cocina, pues regresaba a charnamrita, ¿no? Siempre sirviendo a los Vaishnavas. Entonces, claro, eso no quiere decir, alguien puede decir, Maharaj dijo que lo que yo estoy haciendo es mi japa. Si no es lo que estoy diciendo. Si no estoy diciendo que uno tiene que estar absorto. Y a veces hay devotos que están absortos. Por ejemplo, Jayapataka Maharaj, ¿no? Y cuando él estaba en la construcción de Mayapur, él dijo, Prabhupada se quejó, ¿qué está pasando? ¿Por qué no están trabajando? Y él dijo, pues, tengo que terminar mi japa. Y Prabhupada dijo, ese es tu japa, ¿no? Y él tenía permiso hasta que terminara el edificio Lotus, que no tenía que cantar japa, ¿no? Solo hacer eso, porque ¿no? Cualquier persona que ha tratado de dirigir los trabajadores en la India sabe cómo son, ¿no? Bien mañosos. Entonces, tú sabes, ¿no? Así como fabrican muchos carros. Él trabajaba en una fábrica de carros y su trabajo era poner tornillo A en el hueco B, ¿no? Así todo el día. Siempre estaba cantando el Mahamantra, estaba Hare Krishna, y sonriendo, y todo el mundo, ¿qué pasa? ¿No? Es miserable, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Entonces él dijo,
¿por qué está feliz? ¿Por qué está sonriendo? Es que hay una canción muy especial que ayuda a que uno se siente alegría en su trabajo. ¿Cómo es? Entonces enseño a todo el mundo el Mahamantra. Y después hay una comida muy especial que les voy a traer mañana. Entonces todos los días él empezó a traer prasada. Todo el mundo empezó, Hare Krishna, y trabajando. Entonces vino el supervisor y le puso en el puesto de supervisar toda esa sección. Dijo, no, usted sabe cómo animar a la gente. Y era con el Mahamantra. Entonces, así cualquier cosa, lo más simple, lo más básico, ¿no? Si podemos hacerlo para Krishna, se vuelve un éxito, ¿no? Entonces, no tenemos que pensar, departamentalizar nuestra vida, ¿no? Krishna dice eso, que Vyavasagamika Buddhi Ekeha Kurunandana. Uno debe tener un propósito en todo lo que hago. Bahushakya Hyanantascha. Porque cuando uno empieza a departamentalizar la vida, aquí está mi servicio devocional, aquí está la familia, aquí está esto, aquí está recreo, aquí no. Entonces, uno pierde la esencia, uno pierde el aspecto de Kirtaniya Sadahari, ¿no? De que hay que estar ocupado 24 horas en el servicio de Krishna. Mismo en el Hari Bhakti Vilas hay un mantra para dormir y un mantra para levantarse, ¿no? Un mantra para pedirle perdón de la tierra por pisar sobre ella, ¿no? Entonces si uno sigue el Hari Bhakti Vilas está cantando mantras todo el día, ¿no? Un mantra antes de comer, un mantra mientras que come, un mantra después de comer. Pero el punto es que antes de dormir, el mantra, yo no recuerdo el mantra, yo lo memoricé en algún momento, pero dice, este cuerpo es tu propiedad, mi querido Señor, permíteme darle el servicio de descansar, ¿no? Entonces uno purifica el sueño, ¿no? Entonces si podemos hacer ese sankalpa, o ese declaración de mi deseo, ¿no? De que yo no quiero decir, voy a dormir, qué rico, voy a dormir rico. Así no. Así uno va y piensa, bueno, tengo este cuerpo, necesita dormir. Krishna, uno está purificando el sueño, ¿no? Y si uno lo hace eso todos los días, el propósito es que esa meditación permite que gradualmente uno va a poder soñar de Krishna, ¿no? Y así las 24 horas, solo con ese mantra ya está purificando el sueño, ¿no? 6 horas, algunos 7, otros 8, pero ¿no? Algunas horas. Prabhupada dijo no más que 8. Prabhupada dijo 6 horas es suficiente, pero si uno trabaja muy duro, 7. Prabhupada dijo, pero no más de 8. Prabhupada era muy tolerante. Prabhupada dormía 3 horas y media, ¿no? A veces 4. ¿no? Pero Prabhupada no exigía. Él dijo que Raghunath Das Goswami, nadie puede ni imaginar el nivel de las austeridades de Raghunath Das Goswami. No debemos tratar de imitarlo, pero debemos tratar de seguirlo, ¿no? Y después un devoto preguntó, ¿cuáles austeridades debemos hacer, Prabhupada? Y Prabhupada dijo, canta Hare Krishna. Después, ¿pero qué más, Prabhupada? Cantar más. Entonces, así, Prabhupada, por su misericordia, por su compasión y por su potencia, Él ha convertido un proceso que cuando nosotros leímos lo que hacían los devotos, ¿no? En épocas anteriores, uno dice, ¿no? Adiós amigos, ¿no? Voy al cine. Entonces, pero Prabhupada lo presentó de tal forma, aunque es exigente, pero Prabhupada siempre daba una alternativa. Ese capítulo 12 del Bhagavad Gita también Krishna da alternativas. Krishna quiere que estemos ocupados en su servicio, ¿no? Y si uno no puede hacerlo así,
Muchas veces un devoto llegaba con Srila Prabhupada y decía, Prabhupada, yo no puedo cantar mis 16 rondas. Y Prabhupada preguntaba, ¿cuántos rondas estás cantando? Tanto. Bueno, cante esos y decía para diferentes devotos, porque varios devotos preguntaron eso. Entonces cada semana trate de cantar uno más, o cada año trate de cantar uno más, dependiendo del devoto. Entonces, pero Prabhupada en el momento de la iniciación, él decía, uno tenía que prometer, y Prabhupada sabía que algunos van a fallar, pero él exigía un mínimo que por lo menos podría llevar uno a la perfección. Es el mínimo. Es el mínimo. Una vez un devoto preguntó a Prabhupada, Prabhupada, ¿cómo puedo cantar mis 16 rondas con calidad? Y Prabhupada dijo, 16 rondas quiere decir no hay calidad. ¿No? Porque es mínimo. Prabhupada dijo, de no poder parar, esa es calidad. ¿No? Los 16 quiere decir no hay calidad. ¿No? Claro que Prabhupada después dijo que sí, ¿no? Medita en el Mahamantra. Entonces nosotros tenemos que ver también que después de cantar un mínimo de 16 rondas, ¿no? Uno debe cantar, uno debe ver que cada cosa que estoy ofreciendo de Krishna es una extensión del Mahamantra. Cada cosa está incluido, porque ese es el movimiento de Sankirtan, el movimiento de cantar el Mahamantra. En otra ocasión, un devoto preguntó, Srila Prabhupada, estoy cantando 16 rondas. Y Prabhupada dijo, ¿por qué solo 16? ¿Por qué no 25,000? 25,000 sería un logro, ¿no? Entonces, así. A veces Prabhupada, cuando él veía que un devoto buscaba el mínimo, él enfatizaba el máximo. Y cuando un devoto estaba preocupado que no puedo hacerlo, Prabhupada con mucha compasión arregla, ¿no? Ok, está bien, haga esto. Krishna está haciendo eso y nosotros debemos hacer eso. Debemos tratar de ocupar las personas según su capacidad. Prabhupada dijo que prédica quiere decir es como trabajar con bambú. Uno tiene que torcerlo, pero no hay que romperlo. Uno tiene que gradualmente. Si alguien ha trabajado con bambú, que es así, uno va poco, y uno puede hacerlo así. Pero si uno lo hace rápido, rompe. Entonces, ese es nuestro deber, y Srila Prabhupada aquí en este verso nos está dando la fórmula, indicando que en este mundo hay tantas diferentes fases de la vida y tenemos que tratar de animar a las personas, de servir a Krishna de una forma que les anima. Y después se puede incluir más y más. Pero si uno empieza con demasiado, entonces se van. Las personas se van. Cualquiera de nosotros, ¿no? Yo he visto devotos después de 15, 20, 25 años, 30 años, ¿no? De desanimarse porque sienten que no puedo. Entonces nuestro deber es tratar de hacer que cualquier persona en cualquier posición puede sentirse bien que estoy sirviendo a Krishna de esa forma. Y ese es el arte de predicar, el arte de ocupar a las personas en el servicio. Bueno, esos son algunos puntos acerca de este verso. Voy a parar aquí. ¿Hay una pregunta? ¿Comentario? ¿Sí? Sí, Guru Maharaj, como estaba mencionando el punto de el servicio humilde de lavar platos, primer servicio como humilde, y también como hablando con muchos discípulos de Srila Prabhupada, siempre menciona que su primer servicio fue lavar ollas,
Y entonces también vemos que hoy en día cuando llega alguien nuevo, siempre esa es la primera cosa que ponemos a hacer a ellos. Entonces, ¿ese es bueno o ese es malo? Depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, si una persona entra en un ashram, se espera que va a hacer cualquier cosa. Yo expliqué el otro día en el GFU, no tiene GFU aquí, ¿no? Entonces, aunque no son mayavadis, ¿no? Ni siquiera a veces ni cualifican como mayavadis, ¿no? Así como más o menos vadis, ¿no? Entonces, pero ellos exigen que cualquier persona, sea presidente de un empresario, presidente del país, lo que sea, tiene que hacer 3 días de servicio limpiando pisos y ollas y todo en el ashram. Entonces, mucho depende de cómo uno ocupa a la persona, ¿no? Cómo explica el beneficio. Y como uno dice que ese tipo de servicio uno puede leer diferentes citas de Srila Prabhupada, ¿no? Donde él dice que uno debe prestar servicio humilde al maestro espiritual, a Krishna. Entonces las personas se animan más que, Prabhu, las ollas, ¿no? Así. Y también debemos ocupar las personas dependiendo de su capacidad de aceptar, ¿no? Por ejemplo, a veces alguien llega con mucho ego, entonces hay que ocuparles en algo que satisface su ego. Por ejemplo, Prabhupada no puso a George Harrison a lavar ollas, ¿no? Y cuando él quería entregarse al templo y rapar la cabeza, Prabhupada dijo, no debes hacerlo. Lo que tú estás haciendo es mucho más valioso. Tú eres mi discípulo no iniciado. Porque en esa época tenía que rapar la cabeza y todos los hombres para ser iniciados. Entonces, ese es el deber de un devoto, bueno, devota, de saber cómo ocupar a las personas, según su naturaleza. Pero en el comienzo, naturaleza no es tan importante porque nuestra naturaleza está cubierta con una naturaleza adquirida en este mundo con malos hábitos. Pero hoy en día con una congregación, un movimiento de congregación, es un poco más delicado, un poco más difícil de poner a la gente a lavar ollas. Una cosa es usar platos plásticos, ¿no? Pero en México, por ejemplo, el 1 de enero van a prohibir el uso de platos plásticos, cucharas plásticos, todo está prohibido. No van a vender más. Entonces, ojalá que hagan eso en todo el mundo, ¿no? El plástico está contaminando el mundo. Justamente aquí, yo recuerdo muy bien, los devotos querían llevarme de Cali a ¿cómo se llama? La costa que corresponde a Buenaventura. Entonces en Buenaventura para llegar a la playa hay que tomar un barco, ¿no? Y fuimos y de repente una franja de plástico de kilómetros y como medio kilómetro de ancho y, ¿no? Estaba hecho en una línea así por las olas, ¿no? Y la presión del río no podía creerlo, ¿no? Él tuvo que apagar el motor de la lancha y remar porque ¿no? había tanta basura. Entonces, bueno, es otro tema, pero sí, hay que ocupar las personas, ¿no? ¿Sí? Respecto a la calidad de las rondas, una vez escuché que no era tan bueno cantar tantas rondas porque uno podía cometer como más nada para que en sus 16 rondas. Entre más rondas cantar, podía cometer más nada para y podía ser contraproducente. Entonces como que era preferible cantar el mínimo. Entonces, sí, un devoto dijo eso a mí una vez, ¿no? Él dijo,
no era de ISKCON, era de otro grupo. Digo, yo canto una ronda nada más, porque lo trato de cantar con calidad. Entonces yo le dije, bueno, tengo una propuesta. Canta su ronda con esa calidad y 15 más, intentando de lograr la misma cantidad. Hay un verso, no recuerdo, Nama Parada Yuktanam, no recuerdo todos los versos, está en el 6º canto de Padma Purana. Y dice que si uno está cometiendo ofensas contra el santo nombre, ¿cuál es la solución? Dice, uno debe seguir cantando, intentando de no cometer ofensas, y eso es igual a cantar sin ofensas. No igual totalmente, pero es como llegar. Entonces ese argumento no es muy bueno. Por eso nosotros recitamos en el templo las 10 ofensas diariamente para recordarles. Y si es bueno hacerlo también en casa, no solamente en el templo. Y los demás, Nama Parad, está bien, no hay problema. Todos debemos tratar de meditar en esas ofensas. Y claro que sabemos que la ofensa, Bhaktivinoda Thakur explica que cantar desatentemente es la puerta, abre la puerta a todas las demás ofensas. Entonces, aquí es estar atento, jalar la mente, como Krishna dice en capítulo 6. Cuando la mente se va, hay que jalarla de vuelta, como un niño, ¿no es así? Cualquier madre que tiene hijos, ¿no? Sabe que... Entonces... Maharaj, sí. hay 2 preguntas. Ok. La primera es, le pregunta Esperanza, Hare Krishna, mis reverencias, ¿qué consejo puede darle a las personas que están hace muchos años en el movimiento, pero su práctica y entusiasmo es fluctuante, pero a pesar de todo sigue intentando servir? Muchas gracias. Animarles con el ejemplo de uno y que predicarles de tal forma, tratando de ocuparles más. Por ejemplo, cuando se ve que alguien es así, uno puede invitarles, o uno puede llevarles prasado y decir, bueno, no te hemos visto por un mes, ¿qué pasó? ¿En qué puedo ayudar? Uno debe tratar de mostrar a una persona así que no es muy constante, compasión. Y el tiempo que necesitan para volverse más sólidos, más dedicados. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dice, Tarodiva Sahishnuna, hay que tener tolerancia. Kapila Dev dice, Titiksha Sva Karunika. Antes de que uno puede tener compasión, tiene que tener tolerancia. Sin tolerancia no hay compasión. Si uno no puede tolerar, ¿cómo uno puede ser compasivo? Mira lo que tenía que tolerar Prabhupada. Tantas cosas. Y nunca se molestó. Prabhupada, lo que más molestaba a Prabhupada era cuando él decía algo y corrigía a alguien y cometía el mismo error una y otra vez. Eso molestaba mucho. Pero cuando alguien estaba sinceramente tratando de servir, Prabhupada era muy, muy compasivo. ¿Y la otra pregunta? La siguiente es, pregunta Raza de vida así. Hare Krishna, querido Gurudev, reverencias a sus pies de lotos. Muchas veces se hacen comentarios de que tal o cual persona solo van a tomar prasad. Con respecto a la anécdota con respecto a la anécdota que contó sobre Prabhupada y los hippies, hacer este comentario de solo van a tomar prasad, entre comillas, ¿es una falta de compasión por esas jivas que aún no se pueden entregar al servicio? Gracias. De no darles prasad, o de limitarlo. O sea, si es una falta de compasión de limitarlo o qué. Como
de decir que... de frustrarse con ellos porque Sí, no como solamente vienen a comer. Ujú. No, pero a veces hay que, por eso tenemos Food for Life, ¿no? Hay que, a veces hay personas que vienen solo a tomar prasadam, pero tienen buen comportamiento, está bien, debemos facilitarles, ¿no? Hasta donde podemos. A veces uno no puede hacer nada, nada más tenemos, ¿no?, ese poco de sabji, lo que sobró. Claro, yo expliqué el otro día que Prabhupada escribió una carta en 1977 diciendo que en cada templo uno debe tener mínimo 20 platos de prasadam para los invitados, ¿no? Y si no vienen 20, entonces los devotos lo van a consumir, ¿no? Así que sin problema. Y Prabhupada dijo, no deben tener fe en esto. No deben pensar, Srimati Radharani es la suprema diosa de fortuna. Ella no va a proveer. Entonces es una instrucción de Prabhupada a todos los templos en enero de 1977. Entonces, pero sí, a veces hay gente que no tiene buen comportamiento o buen aspecto. Entonces ahí uno mejor establecer un punto donde pueden ir a tomar prasadam en un horario, ¿no? Entonces, porque dan una mala imagen al movimiento o no saben cómo comportarse bien. Hay una última. Ajá. Es de Carolina Mora. Escribió: Hare Krishna, quiero revelar mi mente ante usted, Maharaj. En este festival he tenido por momentos algunos sentimientos encontrados. Veo que algunos devotos, sobre todo los prabhus, solo aparecen en los grandes eventos y obtienen mucha atención de los gurús, y eso me molesta. Entiendo que se trata de mi falta de realización sobre mi posición como sirviente, mi identificación corporal, falta de sinceridad, envidia, etc. ¿Me podría dar un consejo para poder superar estos sentimientos tan desagradables, por favor? De entender que el servicio devocional no es relativo, es en relación con Krishna, yo y Krishna, yo y el maestro espiritual, no que hace personas así, otras personas así. No debemos compararnos con los demás, ¿no? Sino debemos inspirarnos con los que dan un buen ejemplo. Debemos agradecerles a los que dan un mal ejemplo para mostrarme lo que no debo hacer, ¿no? Así debemos siempre mantener una actitud positiva, ¿no? Esa es mi recomendación. Si ese es un problema, a veces nosotros vemos, no, pero fulano y fulano. Ese es entre ellos y Krishna, ¿no? A menos que si es mi responsabilidad de tratar de corregirles o de tratar de, ¿no?, ayudarles, es otra cosa. Pero si no lo es, como dice Chanakya Pandit, dando buenas instrucciones a un tonto, simplemente se enoja, ¿no? Entonces, si alguien es muy tonto y no sabe, está lleno de ego falso y no es mi posición, no debo tratar de corregirles. Sí. Con respecto a predicarle a los líderes de la sociedad, quizás eso a veces puede cortar un poco el flujo dinámico de la prédica, porque predicarle a esas personas es mucho más lento. Sí. Yo recomiendo leer todas las entrevistas de Srila Prabhupada con personas importantes y ver cómo Prabhupada. Claro que no tenemos, o sea, no podemos hacerlo exactamente así. Por ejemplo, una vez Prabhupada en una conferencia en la India criticó a Mahatma Gandhi, ¿no? Y después, saliendo de ahí, él dijo a los devotos: ustedes no pueden hacer esto, ¿no? Yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pero sí, estudiar cómo Prabhupada desarrollaba los argumentos con diferentes personas. Y Prabhupada, a veces cuando alguien era muy desafiante, Prabhupada era un poco más pesado. Pero cuando
ellos estaban muy, por ejemplo, yo siempre recuerdo el nombre de la Organización Mundial de Salud. No podía captar lo que decía Prabhupada, pero era muy buena persona. Entonces, al final Prabhupada dijo, muchísimas gracias, dale prasad. O sea, no simplemente no captaba los ejemplos de Prabhupada. Y con respecto a lo que usted dijo ahorita de que Krishna en el Bhagavad Gita estaba hablando como Krishna en Dwarka, escuché también que él dijo en el famoso verso 1866, cuando dice Mame Kam Sharanam Braja, que Prabhupada no dice que es Braja de Brindavan, pero... Es irse. Braja quiere decir irse. Okay. Sí, él está hablando como Dwarka Krishna. Él es Dwarka Krishna, está con Arjuna, no es Shamsundar de Vrindavan. No. Maharaj, Sí. Hare Krishna. Hare Krishna. Reverencia, Maharaj. Una preguntita, pues digamos, como usted comentaba ahí en un ejemplo de aquel devoto que estaba trabajando, colocando un tornillo, siempre haciendo como esa práctica mecánica, pues, o sea, que le entregó el santo nombre a todos los compañeros de trabajo. Digamos, en el caso mío, que yo soy docente y tengo un grupo de niños entre los 10, 12 años, 13 años, entonces muchas veces también yo les comparto el Mahamantra y les hago cantar el Mahamantra, pero entonces la pregunta es si eso puede también ser ofensivo, porque muchas veces de pronto hay niños que no tienen esa fe, ¿no? Que quizás... No, el Mahamantra está libre de cualquier consideración, sí. Lo único que tiene que preocuparse es si los padres se quejan, ¿no? Esa es. Gracias. Pero sí, si puede hacer eso, perfecto. Entonces, perdón, ¿en qué momento aplica la novena ofensa de no predicar cuando a la persona parece... Ocupar a las personas en cantar el Mahamantra no es predicar las glorias del santo, ¿no? Okay. Predicar las glorias es como empezar a decir cosas que la gente no puede entender, ¿no? ¿Verdad? No hay ofensa, pero es nuestro deber dar el Mahamantra, es la instrucción de Mahaprabhu. Mahaprabhu a veces cantaba con los borrachos. Una vez Mahaprabhu entró en una cantina, ¿no? Que estaba en éxtasis. Ellos pensaban que era otro borracho, ¿no? Así. Entonces empezó a cantar con ellos y todos estaban cantando Hare Krishna. Después Srivas vino y dijo, mi querido señor, son borrachos, están tomando vino. Entonces ya lo jaló afuera. Estaba totalmente conciencia interna de Mahamantra. Él compartió con borrachos. Hay un verso que dice que uno puede dar el Mahamantra a esto y otro. Menciona mucho, menos los que son mayavadis, ofensivos contra Krishna, ¿no? Aún así, el devoto toma el riesgo, ¿no? Pero esas son las personas que realmente no van a responder bien, ¿no? Si son mayavadis que niegan la personalidad de Krishna. Esa es la leche envenenada por la serpiente. Hay una última acá. Sí. Dice que se puede hacer para no cometer ofensas. Gracias. Tratar de no cometerlas, ¿no? Como estuvimos hablando de eso el otro día con un grupo de devotos, siempre la última cosa que uno hace en el día es escuchar acerca de Krishna, no entrar en el Facebook o un
un trabajo. Última cosa, por lo menos 45 minutos. Antiguamente en los templos, eso es lo que hacíamos. A las 8 de la noche, todo el mundo se sentaba, tomaba leche y leía el libro de Krishna por media hora, 45 minutos. Y después todo el mundo a descansar. Y porque cuando uno la última cosa que uno hace es genera el primer pensamiento por la mañana. Entonces, si estoy escuchando acerca de Krishna por la noche, entonces por la mañana yo quiero cantar. Pero si estoy trabajando, viendo el tele o algo así, entonces en la mañana o preocupado de algo, uno va a levantarse por la mañana y entrar en la preocupación de nuevo. Y su canto va a ser muy deficiente. Hay otra pregunta. He visto y he sentido en varias ocasiones que durante el proceso uno se desmotive del sadhusanga. Eso significa falta de tolerancia, se desmotive del sadhusanga. Ajá. Falta de tolerancia, de comprensión, empatía. No, si es sadhu, ese sería asadhusanga. ¿No? Si es verdadero sadhusanga, no se puede desanimarse, si no uno es en demonio. ¿No? Si uno es en Pashandi. Si es verdadero sadhusanga, uno tiene que animarse. Y si no estoy animándome con buen sadhusanga, ese es semáforo rojo, ¿no? Así que estoy mal. Entonces, si uno está desmotivado, uno tiene que cantar y oír más y prestar más servicio a los Vaishnavas para que yo pueda apreciar la asociación de los Vaishnavas. Yo una vez escuché de usted que uno perdía también la motivación por la asociación cuando afloraban en uno muchos sentimientos de envidia y complacencia de los sentidos. Sí. ¿Sí? Uno pierde, ¿sí? La complacencia de los sentidos desanima a uno y hace que uno busca pretextos de cómo justificar mi gusto de satisfacer los sentidos, ¿no? Y más que uno se ocupa en Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, más que uno quiere servir y más bien en vez de buscar pretextos, uno busca purificar su propia conciencia. Bueno, yo creo que vamos a parar aquí. Muchísimas gracias por su atención. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Jai Gaura Premananda.